Qué hermoso cuando la felicidad se puede compartir. Fuerza del agua. Me recreo en la magia de mis mares, peregrino y forastero, multitud de arrecifes, leche y miel, esto soy. Transeúnte de conjugaciones, trapecio de mi Caribe, camino descalzo entre mis islas, cuento y poesía, me sumerjo en sus aguas antillanas, desnudas, inauditas, verdes, emancipadas, todas mías. Todos nacemos viajeros. Desde el mismo instante en que somos exhalados a la vida, comienza nuestro viaje. Un viaje al que, queriendo o no, accedemos. Y así, el mismo camino nos va llevando. Ni hay rutas pretrazadas, ni hay equivocación en la ruta tomada. La ruta simplemente es la progresión de sucesos, lugares y personas que conforman la vida de cada ser humano. No hay vuelta de hoja, sin embargo. En algún momento, al final casi del viaje, se hace una pausa para pasar balance de lo vivido, sonreír y completar el ciclo regresando al punto de origen. Cierro este pensamiento con la voz del autor en el poema Migraciones Primarias. De tanto ir y venir perdí la cuenta. Quise encontrarme entre follajes, mas los caminos me hicieron verbo. Fui horizonte en tierras secas, voz tribal en tesitura. Nací y morí incontables veces. Milagro entre luces y sombras. Quemé mis barcos movidos por el viento. Valió la pena mi viaje entre espejos. Me urgen multitudes. Muy pronto regresaré a casa. Muy buenas noches y bienvenidos a esta presentación del poemario Viaje Terrestre de Luis Enrique Vázquez Vélez. Para que pidan aplauso. Quiero comenzar reconociendo la presencia de algunas personas que nos visitan, que nos acompañan en esta noche. Tenemos al señor Alfredo Torres Otero, quien es el dueño de esta hermosa librería, a quien le agradecemos mucho que nos reciba. Tenemos al señor William Pérez Vega, William, allá, poeta nacional. A la escritora y editora Mayrín Cruz Bernal. Y entonces, pues vamos, ¿verdad? Para hacerlo movidito, ya que mencioné a Mayrín, le voy a pedir a Mayrín que, primero de Mayrín, perdóname Mayrín, Alfredo, si eres tan amable, pasar por aquí para dar la bienvenida y darnos unas palabritas. Sí, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida aquí a la tertulia. Este es el lugar que por años pues, hemos usado en Río Piedra, conjuntamente con las otras librerías, Norberto González Mágica, las sobrevivientes, ¿no? Luego de tantos años, para este tipo de actividades. Para nosotros es un placer presentar cada día la nueva creación en Puerto Rico. Pienso que en Puerto Rico el género más rico sigue siendo la poesía y el cuento. Lamentablemente no son los géneros que más se venden, ni en Puerto Rico ni en muchas partes del mundo, y por tanto muchas veces no se aprecia en lo que valen. Pero pienso que en Puerto Rico hay una buena producción, tanto en la poesía como en el cuento, es decir, los relatos cortos. Y para mí pues es un placer que esta noche tengamos esta presentación. Esta es su casa y espero que sigamos asistiendo a estas actividades. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Alfredo. Y ahora sí, Mayrín, los dejo con Mayrín Cruz Bernal, quien va a dar su reacción al poemario. Reacción. Gracias. Me quedo muy enérgico eso. Me quedo muy enérgico eso. Gracias. Para mí es un honor estar aquí y que
Luis Tite me haya incluido entre sus amigos. El honor es mío. Porque no es solamente amigos de talleres y de viajes y de poemas, sino de amigos, ¿no? De sentarnos a amarnos mucho y a pelear y a rebelarnos uno contra el otro. Pero no tanto así, todavía no. Ella fue la editora. Yo edité este libro, no tuve mucho que hacer, solo meterlo en la máquina. Y luego de menos de un año, yo creo que sale Viaje Terrestre, que nos recuerda dos elementos de la literatura, ¿verdad? Inevitable es recordar Residencia en la Tierra de Pablo Neruda, ¿verdad? El viaje por la tierra, por lo terreno o por lo terrestre que hace el gran poeta chileno, poeta universal, ¿verdad? Vengo del Perú y en el Perú es triste la cosa porque dicen Vallejo no necesitaba el Nobel, Chile sí. Así que nada de eso es verdad. Los dos son gigantes poetas importantes de la literatura latinoamericana y universal y del lenguaje, ¿verdad? Español. Pero también recuerda Viaje Terrestre todo lo contrario, ¿verdad? En la República de Platón hace su discurso con los artistas y se queda con los artistas, pero saca a los poetas de la República y los exilia. Entonces me parece a mí que más que el Viaje Terrestre de Residencia en la Tierra de Neruda, este poemario de Luis Tite refleja ese exilio, ¿verdad? Ese exilio donde nos encontramos los poetas perdidos, siempre perdidos, como decía el poeta de Chiapas, Sabines, ¿verdad? Jaime Sabines, que los amorosos, ¿verdad? Los poetas, no hablaba de los poetas en general, pero los amorosos son esto y son los otros y somos los amorosos, los buscadores, y somos siempre esos que son los sufrientes. Así que me parece a mí que Luis Tite en este poemario es el exiliado y él sabe que regresará a su casa, pero esta no es su casa. Entonces es profundamente un libro que habla de Dios, un libro subversivamente, ¿verdad? Un libro religioso, un libro de sus profundas convicciones que al final de cuentas, en aquel momento cuando se tiró al agua para dejar de vivir por decisión y no pudo, y fue regresado a la vida, ¿verdad? Él agradece a lo divino, a la divinidad, agradece este otro camino, ¿verdad? Y habla de los misterios este libro. Voy a leerles lo que escribí en la solapa, hablando de Viaje Terrestre. Es exactamente eso lo que evidencia a un poeta, su viaje terrestre. Recuerda a Neruda con Residencia en la Tierra y tantas otras voces que discurren entre la vida del nacimiento, no siempre la fecha en que nos dieron a luz, y esa otra fecha que anticipamos. Lo demás es un paseo, un recorrer el camino que se hace como el poema que se hace cuando se coloca la pluma sobre el papel. Viaje terrestre es esa evidencia de haber estado y pasado por el acto de vivir, a veces hasta con llagas en las rodillas. Porque el ejercicio de vivir se hace viviendo. Aquí no hay ensayos. Y como dice el poeta, y cito, no hay razón para extraviarme, solo estoy aquí en este viaje terrestre. Luis Enrique Vázquez Vélez sabe que pronto regresará a su casa, que este camino es solo un deambular por las veredas polvorientas de un cuerpo o de un país. ¿Que cómo se salva?
en la risa del niño que aún conserva en todos los espejos. Gracias. Muchas gracias, Mayrin. Y ahora le voy a pedir que pase al frente a William Román Samot, antropólogo social y periodista, Wilkins, quien compartirá con nosotros sus impresiones del poemario. Muy buenas noches. ¿Me oyen allá afuera? Al final. Primero que nada, pues gracias por la oportunidad a Luis, por la invitación. Yo escribo de vez en cuando y estoy invitado aquí por opción segunda. Estaba invitado Mario Antonio, así que espero por lo menos ocupar en algo ese espacio esta noche. Doy las gracias también por la oportunidad de estar aquí al dueño de la librería. Este es un proyecto que admiro mucho en lo personal y en el trasfondo, ¿no?, de lo que ha sido la gestión de la industria del libro. Todos conocemos que quizás es la principal librería del país. Así que gracias, Alfredo, por tener este espacio, por conservarlo, por resistir, por aguantar el empuje y poder con el empuje. Gracias a Mayrin por editarlo. Lo editaste en la primera ocasión, ¿no? En la segunda, ¿no? Pues Dios quiera que en la tercera y que la tercera llegue. Pero fue una de las principales lectoras. Antes que anochezca este fin de año, ¿no? Y que podamos estar de nuevo acá, celebrando la oportunidad de nuevo, ¿no?, de tener vida, de disfrutar de la vida y de hacer poesía. Cuando yo empecé a escribir, a leer el libro Viaje Terrestre, yo tenía una ansiedad por dentro de que Luis tenía que haber escrito algo antes. Y encontré que él había escrito algo antes. Pero las fechas me parecían demasiado cercanas y Mayrin en menos de un año. Era de agosto lo que yo había encontrado. Y me quedé callado. Y yo no sé cómo surgió en el intercambio de información con Luis la existencia de ese otro libro y me lo compartió. Y efectivamente me quedé marcado por un párrafo y sobre todo una expresión. Luis tenía que haber sido poeta antes. Su formación quizás en literatura, en historia, ¿no?, nos permite tener la poesía adentro, llevarla adentro, tener lecturas y pues en ese ir y devenir Dios nos invoca a poner las palabras por escrito. Mi primer poema no está todavía anotado, se lo pedí a un amigo y no lo hizo. Yo no sé si los de Luis en aquellos 80, ¿no?, se quedaron por ahí sin anotar, pero yo sí recuerdo que ese primer poema no se me olvida, no lo repito, pero nunca lo he olvidado y fue precisamente por estas esquinas de la Universidad de Puerto Rico. Yo escribí una reseña enmarcada en los dos trabajos, que voy a darme la dicha de leerla porque ya que Mario Antonio no vino y ustedes van a llevarse el libro, pues se van a llevar la lectura de Mario Antonio, se van a llevar la de Mayrin y la mía, pues cuando salga por ahí la leerán y ojalá que sea pronto. Luis Enrique Vázquez Vélez es oriundo de la ciudad de Las Lomas en San Germán, Puerto Rico, un lugar muy cercano a la zona del río Yagüez, que fue donde lo engendró su madre. También la mía me engendró allí la cuna de un tal Eugenio María de Hostos.
Se formó en Historia y Literatura en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Ya formado, se ha dedicado a la gestión cultural y a la creación literaria, bien sea para ser escritores o para escribir de nuevo. Hace menos de un año, fruto de ese quehacer cultural, Luis Enrique dio a luz formalmente su primer libro, Secretos Inconfesos. Es o contiene una combinación de textos mixtos, versos, prosas, dentro de un mismo libro de liberación personal, pero que no deja de ser colectiva. Está dedicado, además de a mucha gente que él quiere, a la nación puertorriqueña. Y hay una combinación, ¿no?, de asuntos personales, pero también de solidaridad internacional y nacional. Eleuterio Santiago Díaz ha dejado constancia de haber leído sus cuentos, aún sus cuentos, bajo el influjo de su poesía como prosa poética. Yo, gracias a esa nota en Secretos Inconfesos, recientemente he tenido la buena dicha, de haber constatado algo de Luis Enrique, que espero sea eso mismo que Eleuterio nos recuerda de aquel Vázquez Vélez que él conociera en los pasillos de la Yupi y en las calles de Río Piedras a inicio de la década de los 80. De aquel Luis nos dice Santiago Díaz: lo que mejor recuerdo de Luis es su carácter franco y afable y su disposición para la amistad. Y la presencia de ustedes me lo confirma. Recuerdo también su gravitación hacia las artes y las humanidades y su compromiso con la independencia de Puerto Rico y la justicia social. Luis tiene que haber sido poeta desde antes de haber escrito o publicado su primer verso. Nunca ha sido él una persona de proyectos abocada a lo programático ni al lucro. Todo lo contrario, sus esfuerzos siempre han estado puestos en proyectos artísticos y culturales opuestos a la lógica del mercado, los cuales ha emprendido siempre con dedicación y seriedad. Pero la seriedad suya no es la seriedad que comporta lo sagrado, más bien está alineada con la profanación poética y la profanación lúdica. En un tiempo dominado por el neoliberalismo, la privatización acelerada del sector público y el abandono institucional de las artes y la cultura, en Puerto Rico y a nivel mundial, habría que entender el quehacer vital y la poesía de Luis como acto político, como profanación de lo que Walter Benjamin denominara la religión parasitaria del capital. Pero esta no es una nota sobre los secretos inconfesos de Luis Enrique, cerrando la cita previamente a partir del capital. No obstante, les denoto lo que en estos secretos o de estos constato o se constata de inmediato. 1. Que a Luis las heridas ya no le hablan. 2. Que sobrevivió la hambruna del suicidio. 3. Que el crimen de la anécdota le implica hasta convertir su sangre en tinta. Que si enternece es porque el poeta aprendió a morir despacio. Que la redención llega o tarde o temprano. Que al igual que yo o que tú, el poeta ansía el roce claro de tu cuerpo, que te sintió probable cuando de un tirón te levantó. Es su primer poema. Que al retorno contigo se revelan sus secretos, que ha encontrado su destino de quemador de y con sus entrañas la poesía. Que no se morirá sin deseos de morir. Que cuando de ti dependa el poeta completará la jornada con otro poema. Que tú, sin él no eres, o si algo eres, es nada. Que el poeta ha perdido el miedo y que te celebra tal cual naturaleza humana. Que ha querido ser como tú eres, refulgente, transparente y tierno.
que ya el miedo es solo mierda vieja que no apesta, que inventa cuentos de lejanías y los inventa bien y más. Como pueden ver, tiene que ser cierto lo que dijo Eleuterio de Vázquez Pérez. Luis tiene que haber sido poeta desde antes de haber escrito o publicado su primer verso. Es sin duda lo que se constata ya en Secretos Inconfesos, bien sea en su poesía, primera parte intitulada Secreto Inconfesable, o bien en su prosa poética, segunda parte intitulada Secretos Inconfesos, como parte de su quehacer poético. En Viaje Terrestre, Luis Enrique vuelve de nuevo. Se nos vuelve a develar poeta. Es su segunda tirada poética en menos de un año, Mayrín. Viene de continuo poeta. No me temo. Creo que lo tenemos poeta, que a fin de cuentas le hemos ganado para la poesía, y bien sea que sea cierto y nos depare una tirada tras otra tirada, otra tirada, sea en versos, sea en prosa poética, pero que sea poeta. En Viaje Terrestre, a decir de Mario Antonio Rosa, me atrevo a llamar a Luis Enrique Vázquez Vélez por su nombre, por su primer nombre. Viajero terrestre, poeta en oficio y en deber de poesía o escritor hecho por los signos de la tierra caminada. Este libro que a veces me recuerda aquella voz de Jorge Enrique en las coplas postreras a su padre, como excusa legítima de creación, bordea la escritura diáfana, certera, la escritura al fin y por siempre liberada de las estridencias, las modas, la mala pasarela, de la verborrea, y se nos propone como un ejercicio vital de la palabra. Viaje Terrestre nos presenta una poesía novedosa, fresca, habitable y cercana a la interpretación. Una poesía oriunda e hija de una tierra caminada. El rostro del hombre, y en este caso el del poeta, es la escalada a rostro transparente. Eternidad regalada al hombre, aunque no pueda seguirla. Luis Enrique divide el Viaje Terrestre en lo que yo llamo 4 poemarios. Él lo llama partes, segmentos. A saber, Jornada del Peregrino, Desde las entrañas del fuego, Periplo del Aleros y De vuelta a casa. Es en el primero de estos que incluye el poema que da nombre al texto final, Viaje Terrestre. Desentraña su relación, su encuentro con la poesía como el arte liberador que ha sido señal creadora. Punto entre los tiempos, gloria de tu gloria, soplo, rugido, sudor, aliento en su viaje terrestre. En esa primera parte me detuve en el tiempo, 1961. Yo no había nacido. Yo tampoco. No creo que estuviera siquiera en la idea de quienes con amor y pasión me hicieron su último hijo. Es un poema histórico, un entresí, entre la biografía del autor y la época en que le tocó nacer en una urbanización de clase media. En Sepulcros, contenido en Desde las entrañas del fuego, el poeta invita a un atrévete a morir consigo a raya, mientras que en Nudos de la Madera se pregunta, ¿acaso detenerse es construir? En Tiempo obsceno se pregunta sobre su afección, mientras que en Cerrojo nos confirma que de este viaje nada queda. En Periplo Aleros hay un poema que nos devuelve a secretos inconfesos. Me refiero a En Vigilia. En Lunas Azules el poeta se confiesa, me deslumbró tu presencia, caudal de ojos. También se pregunta, ¿qué parte de ti quedó conmigo? De otra parte, en Cada noche, Luis Enrique reconoce que tú fuiste quien se inventó lo de la resurrección de la carne, por tu adicción al cansancio de los cuerpos. En De vuelta a casa, Luis Enrique cierra el ciclo, lo cierra con tantos, pero con tan pocos.
En cordillera lo delata con firmeza, solo entonces sabré que llegaste. Al poeta ya superado, vuelto a la vida, nada dependiente para nada, nunca le ha importado conocer sus pérdidas, menos su precio. Solo la ganancia de lo aprendido en el camino andado, ya ni le duelen las ausencias como tú. Su receta, muy simple: corre desnudo, sin reservas, nunca dejes que la pena te atrape. Finalmente, en Fe de Rata, el poeta responde su fe de rata o su equivocación con un siempre fuimos uno, mas ya no te busco, ahora me toca poner la otra mitad. Gracias, Luis, por volver al ataque, a la vida, a la poesía, por escribir, por hacerlo notorio en público, porque me has dado la oportunidad de seguir viendo que en ti definitivo es que Luis tiene que haber sido poeta desde antes de haber escrito o publicado su primer verso. Vuelve pronto, tal cual estés, Luis Enrique Vázquez Vélez, con ropa o desnudo, vivo, vibrante. Tírate otro librito así de nuevo, o como el primero, en dos, en poesía o prosa poética, poeta, que a mí también me levantaste de un tirón, o por lo menos lo deseé leyéndote, poeta. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí, gracias por el espacio y la oportunidad. Muchas gracias, Wilkins, por esa reseña tan sentida. Antes de continuar, yo deseo, sin embargo, hacer una aclaración. El sábado estuvimos presentando el libro en San Germán, en la botica, y en ese momento nos acompañó Yolanda Arroyo Pizarro y también nos acompañó Mario Antonio Rosa. Y desde ese día yo tenía la lista de las personas que iban a leer hoy, y en la lista de las personas que iban a leer hoy y que iban a participar activamente estaba Mayrin Cruz Bernal y está Wilkins. Así que lo que deseo aclarar es que no eres una segunda opción, siempre has estado contemplado aquí, así que nos honras con tu presencia. Aunque Mario Antonio hubiese estado, eres parte de esto desde el principio. Así que muchas gracias, un aplauso para Wilkins. Y ahora, sin más dilación, los dejo con Luis Enrique Vázquez Vélez, el autor de la noche, para que nos dé su mensaje alusivo a la ocasión y al poemario. Un aplauso, por favor. Wow, buenas noches a todas y a todos. Yo por un tiempo bastante prolongado me ganaba la vida hablando. Y ahora no sé ni qué decir. La palabra que pasa por mi mente en este momento es gracias. Es agradecimiento a todas y a todos ustedes por estar aquí, acompañándome en este lugar tan maravilloso. Alfredo, yo creo que tú sepas que cuando yo estudiaba en la UPI yo no salía de aquí. Aunque no estaba ubicada aquí, estaba aquí al ladito. Esta era la hispanoamericana, ¿verdad? ¿Verdad? El espacio del hispanoamericano. Universitas. Cierto. Así que yo era uno de esos estudiantes de humanidades que venía aquí constantemente y como no tenía chavo, pues lo que hacía era que revisaba los libros, los leía, ¿verdad? Nunca me llevé ninguno. Así que presentar este libro en la tertulia para mí representa tanto. Agradecido primero que nada, por el misterio, por el Señor de todos los verbos y de todas las palabras. Profundo agradecimiento a Él y ella. A todos y cada uno de ustedes, mis amigos, aquí yo tengo compañeros desde mis tiempos de turismo. ¡Wow! Aquí están los compañeros de Ataveira y de Copladet.
Irán Sánchez y Martínez y Ramírez de Arellano, su esposa Carmín, Héctor Luis Sánchez y Martínez, el turistólogo que está a mi izquierda, Gonzalo, ¿dónde está Gonzalo? Su esposa Sheila que está por ahí, Gonzalo, qué maravilla, aquí está Lili Dávila, Lilian, ¿dónde está Lilian? Lili, tú sabes que mi cariño siempre contigo. Wilma no ha llegado, se me escapa alguno, Héctor, Irán, Víctor Papo, Víctor, ¿dónde estás? Qué privilegio tenerte. Gente con quien yo compartí profundamente, incluso en mi crisis existencial. Y estuvieron ahí conmigo. Y eso vale. Y eso hay que agradecerlo. Gracias, Mayrín, porque tú no tienes idea de lo mucho que tú significas para mí. Como amiga y como mentora. Cuando en el 2012 yo volví a la vida, literalmente, no es figurativamente, el arquitecto del universo me dio la oportunidad de retomar mi vida a través de la palabra. Y fue en ese taller maravilloso que Mayrín ofreció en Rincón. Éramos, ¿cuánto? 12, Mayrín, algo así. Que yo seguí puliendo, era mi destreza en la escritura, y Mayrín fue un faro. Además que Mayrín editó mi primer libro, Secretos Inconfesos, ese libro hermoso que está por ahí, creo que quedan 2 o 3, ¿verdad? San Marcos. 1. Y Viaje Terrestre, ¿verdad? Que este acto tan chévere, pues no tendría significado si ustedes no se llevan el libro para su casa. Así que ya saben que está allí a la venta por $14.95, por hoy $15. En especial a 15. A Wilkins, que lo conocí de manera interesante, me parece que fue a través de las redes sociales, ¿verdad? Que muchas relaciones se hacen ahí, ¿verdad? Wilkins, gracias por esas palabras tan maravillosas, de verdad que me conmoviste. Pedro Salicru, que también ha estado conmigo en otras instancias, ¿verdad? En los talleres. ¡Wow! No quisiera seguir mencionando gente que se me vaya a quedar a alguien, pero ustedes saben, compañeros y compañeras de los colectivos, gente que me leyó en este proceso. Samar, por ejemplo, fue una de esas personas que ¿verdad? Que leyó El Viaje Terrestre y me hizo esos comentarios y sugerencias maravillosas. Eric Simón, el artista dominicano que fue el que creó ese libro tan hermoso, en términos artísticos, ¿verdad? Y en términos de diagramación. Tengo que estar agradecido de tanta gente. Y este agradecimiento va extensivo a todos y cada uno de ustedes. Carmín te mencioné, ¿verdad? Gracias, Carmín. Porque en momentos de dificultad Carmín estuvo ahí. Y eso vale, Carmín, eso vale. Siempre Carmín me decía, menciona la palabra Dios. ¿Te acuerdas, Carmín? Alfredo, gracias por la oportunidad que nos brindas, ¿verdad? De presentar este libro. Eternamente agradecido. Mayra, mi amiguita querida, fajona, que emprende muchísimos proyectos. Aquí está con parte de su familia, su mamá. Gracias, Eric Joel. Eddie Joel, gracias. Luis, gracias. Aquí ya vemos varios tocayos. Está el otro Luis también que está filmando. Somos muchos los Luises. Qué bueno. Gracias. Si se me quedó alguno, me disculpan, ¿verdad? Posiblemente la emoción traiciona, ¿verdad? En estos momentos. Yo quisiera decirles que este poemario yo se lo dedico a mi padre, fallecido, Luis Jerónimo Jerry Vázquez Morales, que falleció el 29 de abril de del 2015, hace cerca de un año. Se lo dedico a mi papá, que también era un viajero terrestre. Y yo quisiera leerles lo que yo escribí para la ocasión, si ustedes me lo permiten. Y luego pues vamos a continuar porque tenemos un programa chévere, vamos a hacer lecturas del libro. Nuevamente Eddie nos va a deleitar con la magia de su guitarra. Deseo comenzar estas palabras contándoles una anécdota. Recientemente, uno de mis estudiantes del curso de Bellas Artes, con énfasis en literatura,
que imparto en el Instituto de San Germán, al enterarse del parto, mezcla de dolor y de placer, que significó la publicación de mi nuevo libro, Viaje Terrestre, me preguntó a boca de jarro: Mister, ¿qué clase de escritor y poeta es usted? Raudo y veloz, como quien sí quiere la cosa, le respondí: yo soy un poeta moderno, un escritor de la modernidad, en el más amplio sentido de la palabra. El chico, tofetón como el que más, con al menos 9 espinillas en su rostro y de sonrisa pachosa, se me quedó mirando con esta única cara de circunstancia que valía $1.000.000. Antes de sacarlo de la duda y de no afectar de forma permanente su estabilidad mental y emocional, recordé las palabras del inmenso Octavio Paz y cito: en mi peregrinación en busca de la modernidad, me perdí y me encontré muchas veces. Volví a mi origen y descubrí que la modernidad no está afuera, sino dentro de nosotros. Cierro la cita del autor de Piedra del Sol. De eso precisamente es de lo que se trata este poemario que aquí, en esta librería que solía visitar en mi etapa de estudiante de la UPI, que vivía allí en la Torre Norte, en el piso 11, y mi vecino, mi compañero era Roberto Alejandro Rivera. ¿Se acuerdan de Roberto Alejandro? Se presenta: de volver a mi origen, a esa fuente primal repleta de migraciones y poblamientos, de regresar a casa. Soy de los que sostiene, al igual que mi directo amigo y colega de letras, el dominicano Valentín Amaro, autor de las palabras de la contraportada de Viaje Terrestre. En el libro, pues Valentín tiene, ¿verdad?, las palabras de contraportada. Mayrín me honró con sus palabras en la solapa. El prólogo o invitación al lector es de Mario Antonio Rosa, nuestro gran amigo que hoy se excusó por problemas de salud. Que la poesía santifica todos nuestros momentos y que, a mi juicio, la poesía no solo libera, la poesía sana y salva. Si no, pregúntenmelo a mí. No porque me lo dijeron, ni porque lo leí, sino porque lo viví. Por otro lado, postulo que la poesía que no festeje la naturaleza humana con sus luces y sus sombras no es poesía. Confieso que este viaje, acaso trans, que llamamos vida, en ocasiones significó para mí entender y padecer en carne propia lo que el poeta místico San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma. El portugués Saramago, uno de mis autores favoritos, nos regala esta joya, y cito: el viaje no termina jamás, solo los viajeros terminan. Y también ellos pueden subsistir en memoria, en recuerdo, en poesía, en narración. El objetivo de un viaje es solo el inicio de otro viaje. Repito las palabras de Saramago. El objetivo de un viaje es solo el inicio de otro viaje. Lo anterior lo tuve muy presente a la hora de escribir y reescribir los textos poéticos que conforman este hijo literario. Ciertamente a los poetas nos va la vida a subsistir en memoria y en palabra. Otra confesión: el proceso de escritura y conceptualización de Viaje Terrestre me hizo cuestionar si era capaz de conectar los hilos entre tantos y tantos y tantos viajes, que en realidad se trata de uno solo.
me urge aclarar que en este poemario oscilo entre lo concreto y lo abstracto. Persigo, por así decirlo, hablar de las contradicciones del hecho de estar vivos en nuestro transitar por este planeta escuela. En estos 54 poemas, divididos en 4 secciones temáticas, que nos comentaba nuestro amigo y hermano Wilkins, que se cantan, se cuentan y se encuentran, donde ni el miedo ni el amor se esconden debajo de la alfombra, pretendo, mediante símbolos e imágenes, desafiar al lector. Aún más, recordarle y exigirle lo mejor de su humanidad e inteligencia, mientras codifico lo profundo de la conciencia individual y colectiva en esta travesía sin par que llamamos vida. Soy de los escritores que sostiene que no hay razón para desaparecer en los textos, de acallar el yo de manera absoluta, digo como si eso fuera posible. Al decir de mi querida amiga y colega de letras, Mayrín Cruz Bernal, que se encuentra esta noche presente, autora de las palabras de la solapa de este libro, cito a Mayrín: viaje terrestre es esa evidencia de haber estado y pasado por el acto de vivir, a veces hasta con llagas en las rodillas. Porque el ejercicio de vivir se hace viviendo. Qué palabras más maravillosas, Mayrín. Yo conozco esas llagas, las mismas que me recuerdan que aún tengo rodillas. Ciertamente es imperativo disfrutar del privilegio de estar vivos. ¡Wow! Como yo lo disfruto. Por más duro que haya sido el camino. Esto desde otra mirada, desde otro lugar. Ahí radica, a mi forma de ver las cosas, la importancia del poeta en las sociedades modernas. Pues es esa que busca arrancarle la piel a la realidad para ver lo que hay abajo y cambiar lo que hay arriba. Ojalá que este libro provoque en el lector el deseo urgente de vivirse a plenitud, como yo lo estoy viviendo, en un viaje que no termina jamás, que es apenas el inicio de otro viaje. Si el lector vive el viaje exterior del mundo que apalabro, y en el viaje interior de quien lo cuenta, me habré salido con la mía. Perderse y encontrarse. Encontrarse y perderse es más que una aventura luminosa. Es una bendición sin par para prolongar lo vivido, para vivirse sin cortapisas. Yo soy un poeta moderno, un escritor de la modernidad que regresó a su origen. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todas y para todos. Y ahora sí, vamos a la poesía. Pero ya, sin más dilación. Vamos a disfrutar de una muestra de los maravillosos poemas que pueden encontrar dentro de Viaje Terrestre, los cuales yo espero que disfruten en su totalidad, porque confío que se van a llevar el libro a sus casas esta noche. Y espero, las personas que tengo en Facebook, podamos compartir impresiones acerca del libro, porque el libro tiene mucho que dar, y mucho material, ¿verdad? Que de primera instancia podría parecer como algo sencillo lo que estamos leyendo, y esa simpleza en sí es todo un arte. Y entonces
eso nos permite conectar con lo que estamos leyendo. Y yo les aseguro que si usted se toma ese tiempito, realmente usted se va a ir de viaje con Tite en su viaje terrestre. Ahora los voy a dejar con María Dávila, con mi querida Chari, que va a compartir con nosotros Juicio del Eco. Buenas noches. Se titula Juicio del Eco. Cambio y camino, ropaje raído, abandono de miradas, migración y poblamiento, ríos sin cauce, sendas de fuego, frentes de frío, difusión de sombras, pensares y sentires. Es por mí por quien doblan las campanas. Acércate a mi orilla y ante tu juicio caminaré desnudo. Continuamos con mi querida Mayra Leticia Ortiz. ¿No estás ready? Todo el mundo listo. Que va a compartir con nosotros solsticio y equinoccio. Buenas noches, gracias Tite por invitarme. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Solsticio y equinoccio. Tu fábula me salió al paso. Sueños disidentes entre cordilleras, montes venidos amenos, caminos movedizos en la ciénaga. Creí saberte tanto como mis cultivos, tallos que se rinden en las aguas. Quizá no quise leerte, paradigma de árboles carnales, a mis nostalgias una vez cautivas. Ahora la alumbran solsticios, realidades curadas de espanto. Mi equinoccio marcó tu ocaso. Muchas gracias, Mayra. Y ahora quiero invitar a mi amiga y mi hermana de las Musas Descalzas, Solimar Ortiz Jusino, quien va a compartir con nosotros realidades circundantes. Y solicita un acomodo razonable. Gracias. Muy bien, muy bien. Así se hace. Ya todos saben que yo quiero mi acomodo razonable, yo lo exijo. Realidades circundantes. De vueltas entretejidas se formaron los abrojos del monte, retratos de entuertos desatinos, enunciados de intrigas hermanadas. Mis riscos no toleran más soplos de viento. Cuando las sombras se revelan, marcan caricias de importancia, fragmentos de futuros viajes. En medio de tus llanos estrellan horizontes, realidades circundantes. Ojalá el destierro acoja mis soledades. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Soli. Y ahora voy a llamar a mi querido amigo Ángel Matos. No sé qué va a leer Ángel porque él dijo que él va a leer lo que él quiera. Sí, Soli, lo vamos a reclutar para las musas porque esa es la actitud, lo que él quiera. Descanso. Ay, no hace frío. Felicidades por tu libro en este parto tan gufiado. Gracias por estar. Espérate, yo moví algo, se supone que no lo mueva porque tiene un micrófono. Hola. Esto se llama De Cantares y Conjuros. Atrevece el desierto de tu exilio, escondite de parajes escarpados, anhelos ausentes de toda esencia, lienzos de agujero en tu peña. La interminencia de tu aroma me hizo mirar entre ventanas,
yaces detrás de nuestra pared. Bebí de tu vino y de tu leche, saboreé cada una de tus mieles, te llamé y no me respondiste. Preferiste mamar los pechos de otra madre. Hoy decido continuar mis cantares, asolamiento de extraños e inocentes. Ya vendrán otros destinos, otros pueblos. Cierro conjuros, se vuelven en tu contra. Muchas gracias, Ángel. Entonces, ahora llamamos aquí a la hermosa Samar de Ruiz, que va a compartir con nosotros Fe de Rata. Gracias, Julie. Esencia, inmanente en el hombre. Me detuve en la búsqueda del por qué y el cuándo. ¿Fe de rata o de equivocación? Siempre fuimos uno, mas ya no te busco. Ahora me toca poner la otra mitad. Y bueno, era más que para que cogieran el gustito. Así que los voy a dejar con el último poema que vamos a compartir en la noche. No nos podemos ir sin escucharlo, porque es el poema que lleva, ¿verdad?, que le da título al libro. Lo va a compartir con nosotros William Pérez, Viaje terrestre. Buenas noches, muy honrado de estar aquí con Tite y con todos ustedes. Tiene un epígrafe de Pedro Vir que dice: hubo una vez un territorio puro, viaje terrestre. Tuve miedo de tu poder, ¿para qué pujar poesía? Miradas incrédulas, tierras impuras. El punto entre los tiempos fue tu gloria y soplo de mi territorio. Señal creadora, maleable poeta, a veces rugido, a veces sudor, apenas aliento de mi viaje terrestre. Muchas gracias, William. Y entonces, me dicen que del grupo de los colectivos hicieron llegar un obsequio para Tite. Y tenemos aquí con nosotros a Héctor Luis Sánchez Martínez, el turistólogo, que va a hacer la entrega de ese obsequio. Wow. Buenas noches. Yo soy guía turístico, soy del gremio que acompaña a Luis, que hemos estado compartiendo en el camino de la vida. Pero hoy estamos paseándonos entre poetas y cuentistas. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Los guías turísticos somos también algunos cuentistas. Compartimos cultura, somos emisarios de un pueblo y ustedes relatan emociones. Nosotros las relatamos de otra manera. Nosotros relatamos la trayectoria, interpretamos la arquitectura. La arquitectura habla del alma de los pueblos, de las aspiraciones, del respeto por su pasado. Y ustedes aquí están sacando el alma del puertorriqueño a través de Luis, así que nos han dado una cátedra de compartir felicidad. Así que muchas gracias a Luis por invitarme y a ustedes por existir. De parte de los guías turísticos. Bueno, Luis, soy emisario de este regalo, este presente, de parte del colectivo literario En los Bordes y de los colectivos nacionales. Tremenda obra, es una
una obra que contiene los grandes pensadores puertorriqueños, Betance, Hostos y Albizu. Sí, la trilogía perfecta del pensamiento puertorriqueño. Aquí, sin más. No. Ya yo lo he besado muchas veces. Sí, pero en privado. Bueno, yo agradecerles a la persona que tuvieron las personas, ¿verdad? Los compañeros y compañeras de los colectivos literarios. Ustedes saben que yo dirijo el colectivo literario Los Bordes, con sede en la ciudad de Las Lomas, San Germán, con el permiso de los sanjuaneros y los ponceños y demás familiares que se encuentran aquí. Así que recibo con mucho beneplácito este trabajo tan hermoso, donde aquí está representado lo más granado del pensamiento y la ideología nacional y de la afirmación nacional puertorriqueña, porque en estos tiempos nos va la vida a afirmar nuestra nacionalidad, nuestra hechura de bien. Así que gracias por lo que tuvieron este detalle tan hermoso. Mire qué trabajo más hermoso. Gracias. Y a Héctor, mi amigo y hermano, ¿verdad? Por ser la persona a cargo de este regalo. Gracias, Héctor. Y gracias a todos y a todas.